Muy bien, vamos a comenzar con las escuelas lancasterianas. Este fue un método, un modelo de organización escolar que fue establecido en Madras, en la India, en 1796 por el pastor anglicano Andrew Bell. Andrew Bell llega como pastor a la India y al darse cuenta del nivel de analfabetismo que se encontraba en estas tierras, él busca encontrar una manera en la que pudiera ofrecerle la educación, en este caso a los niños, pero por cuestiones de recursos y por cuestiones de que el único maestro, el único pedagogo era él, pues era un poco complicado transmitir el conocimiento a una gran cantidad de alumnos. Y aquí es donde él empieza con este método de tener monitores, que vamos a verlo más adelante. 2 años más tarde, con algunas variantes, con algunos ligeros cambios, el cuaquero Joseph Lancaster también utiliza este método de enseñanza. Para entrar un poco más en contexto, como les decía, Andrés Bell, al darse cuenta que no había suficientes maestros para la enseñanza, él propone un modelo de enseñanza recíproca. Ojo aquí, él mencionaba que los estudiantes podían enseñar a otros estudiantes, fungiendo como monitores. Ojo aquí, es muy importante entender que para Andrew Bell, un estudiante que ya había entendido un tema era capaz de compartir el conocimiento. ¿Cuál era el problema de este modelo o de este método de enseñanza de Andrew Bell? Pues que muchos de los estudiantes que tenían esta función de monitor no tenían realmente el conocimiento para dar la clase o para enseñar a otros estudiantes, ya que solamente memorizaban prácticamente estos monitores, memorizaban lo que el docente les enseñaba y se limitaban a enseñar exactamente lo mismo. ¿Cuál era, cuál era el problema de esto? Que si estos estudiantes tenían alguna duda, no podía el monitor responderla, ya que el monitor solamente estaba limitado a repetir lo que el maestro le había comentado. Es por esto que Joseph Lancaster eh, toma este mismo método de enseñanza, pero lo modifica. En este caso, él se dio cuenta de que solamente los que tenían enseñanza era ya fuera porque fueran pudientes o porque tuvieran una enseñanza privada por parte de la iglesia. Entonces, los que eran de clases más marginadas, por así decirlo, no tenían este acceso a la educación. Entonces, Lancaster le da ligeras conversiones al método de Bell y en este caso lo que Lancaster propone es dividir el proceso formativo de los estudiantes en 8 grados. Y él mencionaba que solamente los alumnos que ya eran mayores y estaban adelantados eran aquellos que podían tener la función de un monitor. Gracias a este cambio que hizo Lancaster, estos estudiantes que ya habían pasado por su proceso, por su formación educativa, ya tenían un mayor razonamiento y un mejor control de la teoría. De esta manera ellos podían compartir el conocimiento. En este caso, el método de Lancaster era enseñar que los monitores tuvieran grupos de 8 o más integrantes. Estos se colocaban de manera semicircular, donde habían pequeñas láminas o papeletas de lectura, escritura o cálculo. Ojo aquí, en este entonces, este método se aplicaba mucho
dentro de la enseñanza de la iglesia. O sea, hace que además de aprender lectura, escritura y cálculo, estaban obligados a llevar esta formación de la iglesia, en este caso cristiano-católica. ¿Cuál era el problema de este método de enseñanza? Pues a pesar de que los monitores eran estudiantes ya mayores y que ya iban adelantados, solamente se limitaban a memorizar lo que se encontraba en esas láminas. Entonces, esto realmente no permitía que el alumno estuviera aprendiendo algo nuevo, sino que solamente se limitara a memorizar las láminas que se encontraban. Entonces, la didáctica que se manejaba en este método era solamente la memorización, la mecanización y el repetir para aprender. Si nos damos cuenta, es un método de enseñanza demasiado limitado, ya que no permite al alumno razonar o generar ideas. Además de los monitores que existían para la enseñanza, existían otro tipo de monitores que existían para la vigilancia y el orden. Recordemos que dentro de este método llegaron en algunos casos a existir aulas donde se albergaban desde 300 hasta 1000 alumnos. Entonces, como estos mismos monitores eran estudiantes al final de cuentas, se prestaba mucho al desorden. Entonces, gracias a esto, nacen los monitores de vigilancia y de orden. Algo que de hecho actualmente se sigue manejando en algunos sistemas educativos, como es el caso de México, donde los alumnos de sexto semestre de algunas primarias tienen la función de ser monitores y ver que sus compañeros no estén corriendo tirando basura en el receso. Y la ventaja que tenía este método es que se podía realizar con muy bajos costes. ¿Esto por qué? Porque un solo maestro podía tener desde 300 o hasta incluso hubo casos donde hubo 1000 alumnos en un grupo. Entonces, prácticamente esto permitía que también las clases sociales que se encontraban más marginadas tuvieran este acceso a la educación, ya que los costes eran menores, porque no había la necesidad de pagar el sueldo de demasiados maestros, vaya. Aquí también nos maneja algunas imágenes de cómo se distribuían los alumnos dentro de estas aulas. Recordemos que estas aulas eran lugares demasiado amplios. Aquí nos menciona la información que de 150 a 350 alumnos. Pero, ojo aquí, hago mucha énfasis en esto, se llegaron a dar casos de grupos de hasta 1000 alumnos. Entonces, estos espacios tenían que ser muy grandes. Si podemos ver en la parte de enfrente, en la parte superior, se puede encontrar una zona que parece un escenario. En este caso era donde el maestro se encontraba y iba dando la dirección o la información a los monitores y a su vez estos monitores a los alumnos. Aquí podemos ver las bancas donde se sentaban de 8 a 10 alumnos o en este caso de manera semicircular, como lo habíamos visto en imágenes anteriores. Y los monitores se posicionaban a los costados y iban repitiendo prácticamente lo que el maestro iba repitiendo. En este caso, la escuela lancasteriana en México tuvo un papel demasiado importante. Para empezar, aquí el sistema lancasteriano fue traído a México por Manuel Codorniu, quien llega a México en 1821 como médico particular de Juan O. Donoju. Esta escuela, esta compañía lancasteriana, es fundada el 22 de febrero de 1822 aquí en México.
Esto con la llegada de Agustín de Iturbide al poder. Fue muy relevante que esta escuela se fundara aquí en México porque recordemos que en los primeros años del México independiente, México estaba pasando por una situación de crisis económica y de crisis social, ya que teníamos estos conflictos bélicos, estas guerras entre conservadores y liberales. Entonces, para un México que se encuentra en un problema económico, este modelo educativo era muy factible, vaya, muy benéfico. Lamentablemente, este modelo no era bien visto por los presidentes que fueron más liberales. Fue en el caso de 1870, bajo la presidencia de Benito Juárez, que él empieza a declinar un poco el sistema lancasteriano, a pesar de que él reconocía que sí tuvo aportes dentro de la nación, sí empezó a declinarlo, porque recordemos que aquí se manejaba también esta parte de la formación religiosa, y tanto Juárez como Porfirio Díaz buscaban una educación laica. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no interviniera dentro de la educación. No es hasta la presidencia de Porfirio Díaz en 1890 que desaparece las escuelas lancasterianas en México.